Hola, saludes a todos los que están presentes en esta meditación. Bienvenidos. Este espacio que es hermoso, de paz. Todos buscamos el camino que nos lleva a la vida eterna. La vida que Dios nos prometió. Esa promesa que Él ha hecho desde el comienzo de la existencia de la humanidad. Esta meditación nos ayuda a cumplir este objetivo. Por eso la invitación es a que disfrutemos del espacio que tenemos ahorita y que ofrezcamos constantemente el tiempo necesario a las meditaciones amorosas para Dios. Todos los temas tratados en este espacio los dedicamos a nuestro Dios, porque todo es hecho para Él y por Él. Cuando nos concentremos a meditar en nuestro Dios, en nuestro lugar privado, en nuestro sitio de estudio, en nuestra lectura diaria que hacemos para nuestro Dios, lo que debemos pensar es eso, que las cosas son hechas para Él y por Él. Olvidarnos de nuestros problemas, olvidarnos de nuestros desafíos que tenemos día tras día y procuremos dedicarle un tiempo completo a la meditación amorosa para Dios. Todo el tiempo que podamos es indispensable dedicárselo a Dios para que Él nos respalde, nos ayude y se agrade de nuestras acciones diarias. Vamos a orar para pedirle bendición a nuestro Dios, para pedirle que nos acompañe en esta meditación y para que nos abra las puertas del entendimiento. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque este nuevo día que está comenzando, queremos tenerlo con tu presencia. Queremos que por medio de este espacio de reflexión en tu amor, te presentamos esta meditación con humildad y reverencia. Señor, queremos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos inspire y nos permita comprender tu palabra con claridad, con convicción, y pues que cada persona que la escuche o la lea, esta meditación pues sea bendecida con tu verdad y que nuestros corazones se abran al entendimiento, a la transformación, a la puesta en práctica, a la práctica de toda la meditación, porque sabemos y valoramos mucho que tú mediante estas meditaciones nos enseñas a comprender y a compartir todo lo que tú quieres de parte de nosotros, Señor. Dios, queremos que tú estés con nosotros. Señor Dios, queremos que tú nos acompañes. Señor Dios, queremos que tú toques nuestros corazones. Quédate con nosotros en el nombre, Señor, que es sobre todo nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Rey del cielo. Amén. El propósito de esta meditación es a quienes queremos comprender, quienes queremos estar en la presencia de nuestro Dios, quienes queremos hacer todas las cosas motivados por ese ser supremo, por ese ser grande, por ese ser superior. Queremos que Dios nos enseñe a vivir como verdaderos cristianos, pero para poder entender y poder aceptar lo que Dios quiere de nosotros, tenemos que entender y saber qué es ser un verdadero cristiano. En el tiempo presente, nosotros escuchamos muchas cosas porque pues obviamente en el mundo hay muchas religiones y a veces se presta para confusiones, a veces se presta para desengaños, a veces se prestan para rompimientos de corazón cuando el creyente está presto a poner su corazón en Dios y se lleva a decepciones. Eh, por eso tenemos que meditar siempre y entender y evaluar cómo se comportan los verdaderos cristianos.
¿Qué son los frutos que hay que dar cuando uno se está comportando como un cristiano? ¿Cómo se diferencian las personas de quienes usan el nombre de Cristo, pero niegan su poder con sus actos? Por lo menos esta meditación pretende que a través de las Escrituras, es decir, de la Sagrada Biblia, nos ayudemos a identificarnos con los verdaderos discípulos de Cristo. Nos ayude también a convertirnos en verdaderos discípulos de Cristo. Nos ayude a cambiar, a hacer las obras como verdaderos discípulos de Cristo, a corregir nuestros caminos, a corregir aquellos pequeños errores que tenemos, aquellas cosas pequeñas, aquellas pequeñas cosas que no van con la doctrina, a tratar de renovar el compromiso para con nuestro Dios, a tratar de renovar el compromiso con nuestra fe viva, a tratar de agradar a Dios, a tratar de convencerlo a Él de que somos buenos cristianos, de que estamos actuando según sus normas, según sus parámetros, según sus comandos. Y eso le agrada a Dios, que tratemos de convencerlo. ¿Por qué? Porque pues Dios sabe cuáles de nosotros están haciendo las cosas bien. Dios todo lo sabe. Pero Él permite que nosotros con nuestros actos meditemos, evaluemos, eh, presumamos que estamos haciendo las cosas bien y que convencidos de todas nuestras tareas en el día a día, eh, convenzamos a nuestro Dios de que estamos haciendo las cosas bien. Ese es el propósito de esta meditación. El propósito de esta meditación no es juzgar. El propósito de esta meditación no es criticar las religiones. El propósito de esta meditación es convencer a nuestro Dios de que estamos prestos y con el corazón dispuesto y abierto para cambiar y convertirnos en unos discípulos verdaderos de Cristo. A ver, así como para poder arrancar esta meditación, debemos tener en cuenta que es muy importante darle el primer lugar a Dios. Muchas veces la sociedad nos impulsa a buscar reconocimiento. Muchas veces la misma sociedad nos impulsa a buscar y a hallar una comodidad o un éxito para nuestros seres, para nuestros gustos, olvidando que lo esencial es nuestra relación con Dios. Un verdadero cristiano no se define por el nombre que lleva. Un verdadero cristiano no se define sino por la vida que vive, porque por sus frutos los conoceréis. El Señor Jesús, muy noble, muy entero, muy lleno de Dios, muy lleno del Espíritu Santo, Él lo dijo: por sus frutos los conoceréis. Pero ¿a quién le dijo esa hermosa frase? Por sus frutos los conoceréis. Una frase verdadera, una frase cortante, una frase que verdaderamente entra en el alma. ¿Qué son esos frutos? Los frutos son el testimonio de sus actos, porque las personas hablan por sus actos. La forma de ser de sus personas se define por sus actos. Y eso se ve cuando una persona ha trabajado la cristiandad, la hermandad, la fe, los dones espirituales, el entendimiento, el escudriñar la Biblia, la meditación y todas aquellas cosas con las que contamos para poder llegar a ser un cristiano verdadero. Nosotros, cuando ya somos cristianos verdaderos y entendemos las cosas que quiere nuestro Dios, damos buenos frutos. Esta meditación también busca exponer claramente, con la ayuda de la Biblia, quiénes son los cristianos que agradan a Dios hoy. Aquellos que viven con fe auténtica, aquellos que viven con amor sincero, aquellos que viven con obediencia constante, aquellos que develan el amor por nuestro Señor Jesucristo, aquellos que develan el amor por su ser amado o prójimo cercano,
aquellos que entienden la palabra de Dios como una palabra que transforma, una palabra hermosa, una palabra con la que se vive feliz, una palabra de descanso. Nosotros nos sentimos muy descansados cuando estamos haciendo la vida que Dios dice que es buena vivir, cuando estamos agradando a Dios, cuando no tenemos pecado, no tenemos ninguna carga, no tenemos de qué preocuparnos porque sabemos que cuando no pecamos estamos bien con Dios y Dios no nos va a reprender. Para dar continuación a esta meditación tan verdadera, tan bonita, vamos a hacer una primera lectura en nuestra Biblia, porque nuestra Biblia es aquella que nos enseña, es el libro el que nos dejó nuestro Dios, el único libro que Dios dejó escritas las cosas como a Él le gustan, esas cosas que a Él escribió por medio de los escribas, de los líderes que escribieron estos maravillosos libros inspirados por el Espíritu Santo, es decir, mandados por Dios, eh, dejaron plasmado el pensamiento de nuestro Señor, las órdenes de nuestro Señor. Vamos a leer en una primera lectura en el libro de Mateo, capítulo 7, del versículo 21 y 23, o del 21 al 23 mejor. Y dice, para la honra y gloria de nuestro Dios: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Esta lectura es hermosa porque esta lectura hace mucho énfasis en la ministración en la iglesia de los dones espirituales. ¿Cuáles dones? Los dones de profecía, los dones de imposición de manos y de expulsión de demonios, los dones de hacer milagros, los dones de administración, de predicación, de convencimiento, de administración. Bueno, todas estas clases de dones del Espíritu Santo que ya se practicaban en esa época. Por eso hoy en día estamos conscientes, aquellos que creemos en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo, que los dones espirituales todavía continúan, que los dones espirituales son para siempre, hasta que Dios vuelva en las nubes, que los dones espirituales no son solamente para los dueños de las iglesias, que los dones espirituales no son solamente para las personas que se autodenominaron servidores de Dios, para aquellas personas que son propietarios de iglesias y creen tener el respaldo de Dios, creen tener los dones espirituales. No, no es solamente para ellos, no solamente las personas de estas iglesias serán salvos. Hay muchas personas en el mundo que tienen buen corazón, que tienen una mente abierta para escuchar. Hay muchas personas que leen el libro, hay muchas personas a las que Dios les habla en sueños, hay muchas personas a las que Dios les da los dones espirituales del Espíritu Santo, valga la redundancia. Dios les enseña cómo servir. Dios los utiliza como testimonio. Dios los utiliza para hacer conocer su obra, para bendecir a las personas que no conocen nada de Él y Él tiene planes con ellos. Por ejemplo, en esta lectura tan hermosa, Jesús advierte que no basta con aparentar, porque como bien lo decía antes, hay muchas iglesias y muchos cristianos que aparentan ser hijos de Cristo, que aparentan tener dones espirituales, que aparentan practicar la bondad, la piedad, y pues en realidad son um, actos religiosos infructuosos, porque si no hay obediencia verdadera, en el juicio final muchos se presentarán con sus obras, y las obras hablan por sí mismas de las personas que han hecho.
Cuando nos presentemos delante de nuestro Dios, tenemos que llevar nuestros frutos. Los frutos del corazón, me refiero, frutos como la obediencia, la humildad, la verdad, el amor, el cariño, las buenas obras, todas esas cosas son los valores de un buen cristiano, son los valores que tiene que rendir un buen cristiano. Y Dios no va a premiar en el camino final a las personas que han hecho mal, que han hecho pecado y que se han arropado con el manto de la palabra de decir que son cristianos y no hacen las obras de Dios, sino que su corazón está lejos, lejos, lejos de Dios. Estos son los que les podemos llamar, o que se les llama, o que se les dice, o que son los falsos cristianos. Por eso debemos cuidarnos de que, estando convencidos de que Dios existe, convencidos de que hay fe, convencidos de que estamos en una religión correcta, me refiero a la religión cristiana, hagamos obras de maldad, porque estaríamos negando el nombre de Cristo, negando que somos cristianos, y nos estaríamos convirtiendo con mucha facilidad en hombres conocedores de la ley, pero no hacedores. Es decir, nos estaríamos convirtiendo en hombres fatuos de conocimiento, hombres que no conocen de la ley, o que la conocen pero que hacen lo contrario. Es mejor pecar por no conocer que pecar conociendo el pecado. Por eso no queremos convertirnos en falsos cristianos o en cristianos poco fiables. Dios no se agrada de eso. Por ejemplo, estamos viendo cómo verdaderos discípulos, o como actores de una vida superficial, de una fe superficial, de una religión superficial, ¿estamos viviendo como verdaderos discípulos o como actores de esa fe superficial, de esa religión superficial? No, no debemos hacer eso. Preguntarnos eso si podemos, y analizar y creer que podemos cambiar siempre y cuando aceptemos las cosas que nos están haciendo caer en aquellos errores. Por ejemplo, un verdadero cristiano vive lo que predica. Un verdadero cristiano atiende el llamado de Dios, el llamado de Jesucristo. El verdadero cristiano no es solamente un cristiano en público, es un cristiano que combina tanto lo público como en la intimidad un solo modo de vida. Y el modo de vida es un modo perfecto, porque tiene que ser un cristiano íntegro, porque de lo contrario no nos olvidemos que Dios todo lo ve, que Dios también es Dios de fuerza, de poder y de reprensión. Examinemos nuestros actos, usemos nuestras intenciones y nuestros frutos. ¿Para qué? Para examinar y convertirlos en frutos de bondad para toda la sociedad, útiles a la sociedad, útiles a las personas que están buscando de Dios y útiles a las que no le están buscando. Pidámosle a Dios el Espíritu Santo. Pidámosle a Dios que el Espíritu Santo nos ayude, como que nos revele si tenemos algo de hipocresía. Pidámosle a Dios que por medio del Espíritu Santo nos revele si hay pecado, si hay error. Pidámosle a Dios que nos respalde con su Espíritu Santo para poder cambiar y para que podamos nosotros mismos transformarnos desde lo más profundo para poder concretar las bendiciones y poder hacer la vida más llevadera. Miremos un segundo libro, una segunda lectura. Esta vez vamos a realizarlo en el libro de Santiago, capítulo 1, desde el versículo 22 hasta el 25. Y dice: para la gloria y para la honra de nuestro Dios, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va
y se olvida enseguida cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Es claro aquí el escriba cuando dice que no solamente debemos escuchar, es decir, cuando acudimos a una enseñanza, cuando acudimos a una meditación, cuando acudimos a escuchar a las personas que fueron verdaderamente llamadas por Dios para hablar de la palabra y, y la escuchamos y nos sentimos contentos de haber escuchado esas palabras, pero, pero la dejamos pasar. Puede que la entendamos, pero no la ponemos en práctica, no sirve de nada. ¿Por qué? Porque si una vez escuchada esta palabra no la ponemos en práctica, es como si hubieran echado las perlas a los cerdos. ¿Qué es una perla? Una perla es una piedra preciosa. Así es la palabra de Dios, una piedra preciosa. Es una piedra preciosa que se le da a las personas a escuchar. Pero cuando no las valoramos, valga el ejemplo lo redundante que es, una perla, un cerdo no sabe qué es una perla, la desecha, no la, no la valora. Por ejemplo, cuando uno escucha la palabra de cambio, la palabra de mandato, la palabra de bendición y no la pone en práctica, sí, es como dice la lectura. Es como si miráramos el rostro nuestro en un espejo y después de mirarnos nos fuimos. Ya se nos olvidó cómo estábamos. Si teníamos bigotes, si teníamos barba, no sabemos para qué ni qué hacer. No lo valoramos. Se nos olvida rápidamente. Pero quien se fija atentamente en la ley, ¿sí? La que es perfecta, cuando uno lee la Biblia, cuando uno llama y persevera en ella, no olvidando todo lo que ha oído, sino que pone en práctica esas meditaciones, esas enseñanzas, esos estudios que uno ha hecho, esas lecturas bíblicas, esas oraciones, esa palabra que Dios ha revelado por medio de sueños o por medio del Espíritu Santo, pues la recibimos con bendición y la ponemos inmediatamente en práctica para poder recibir bendición y poder entender que sí pusimos cuidado, y cuando la ponemos en práctica nos alegramos porque estamos haciendo lo correcto, porque no perdimos el tiempo, porque estamos viviendo la cristiandad eficaz. El apóstol Santiago nos enseña en esta lectura que escuchar la palabra de Dios no es suficiente, que es aquella persona que actúa con obediencia, que la fe sin obras es como una semilla sin tierra fértil, no puede crecer. Y si nosotros no tenemos fe, una fe bien infundada, no podemos crecer, porque escuchamos y no fortalecemos esa palabra con nuestras acciones, pues no hacemos nada. ¿Cuántas veces escuchamos la palabra sin aplicarla? ¿Cuántas predicaciones, meditaciones, lecturas, consejos, palabras de grandes predicadores, palabras de grandes eh, teólogos hemos escuchado y no lo ponemos en práctica, no los valoramos? Pues es como si hubiera caído esa semilla en una tierra no fértil, o por el contrario, o peor, que hubiera caído esa semilla sin tierra, donde no hay tierra. Entonces, anotemos, apuntemos lo que aprendemos de la Biblia, pongámoslo en práctica y decidámonos a aplicar al menos una verdad cada día. Ese es un cambio que nos debemos proponer. Hagamos algo, hagamos que nuestra fe sea práctica y visible. Hagamos que nuestra fe sea un testimonio de nuestro comportamiento y que Dios vea nuestro cambio. Es lo más importante. Vamos a una tercera lectura en el libro de Gálatas, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 22 al versículo 25. Dice:
para la gloria y honra de nuestro Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. En esta lectura, el apóstol Pablo nos muestra que un cristiano genuino da fruto espiritual. Estos frutos no son solo emociones, sino evidencias tangibles de la presencia de nuestro Dios en nosotros. Estamos hablando de amor, estamos hablando de alegría, estamos hablando de paz, de paciencia, de amabilidad, de bondad, de fidelidad, humildad y dominio propio. Todas estas cosas son cosas básicas que debemos estar practicando nosotros los cristianos, pero para practicarlas tenemos que entenderlas. Tenemos que entenderlas primero para poder ponerlas en práctica. Sí, el apóstol Pablo nos dice que estos son frutos, no son emociones solamente, sino que son unas evidencias tangibles de la presencia de nuestro Dios en nosotros. Si nosotros nos preguntamos, ¿estaremos manifestando estos frutos en nuestra vida diaria? ¿Será que nuestra familia y nuestros amigos y nuestros compañeros nos ven practicando esto? ¿Será que yo, creyéndome y considerándome un cristiano, no me defino por un título, sino por mi conducta, practicando estos dones, estas recomendaciones? Eso es lo que podemos entender y queremos entender. Debemos orar en todo momento. Debemos practicar estos frutos para que sigan creciendo. Debemos practicar estos frutos para convertirnos en seres fuertes. Debemos practicar estos frutos para convertirnos en unos verdaderos cristianos hacedores de bondad, hacedores de amabilidad, hacedores de paciencia, de paz, de alegría, de amor, de humildad, de dominio propio. Todo esto lo debemos hacer. Oremos en todo momento al Espíritu para que nos llene. Evaluemos nuestras reacciones, nuestro trato con los demás, la paciencia y la fidelidad. Importante que todo esto lo poseamos y que confiemos en que Dios nos va a ayudar a lograrlo. Vamos a realizar una lectura en el libro de Romanos, capítulo 12, del versículo 1 al 2. Y dice, para la honra y gloria de nuestro amado Dios. Por lo tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es el culto racional de ustedes. No se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Lo mismo, aquí en esta lectura tan hermosa, concreta, el apóstol Pablo nos insta a los cristianos a vivir una vida consagrada, a vivir una vida diferente al modelo mundano. Se trata de que seamos transformados por dentro
y vivir según la voluntad de Dios. Ahí es cuando nosotros como cristianos, seguidores de Cristo, seguidores de Dios, seguidores del Espíritu Santo, debemos entrar a reflexionar, a preguntarnos si nuestra vida es distinta a la vida del mundo. Si somos luz o nos hemos camuflado entre la oscuridad. El verdadero cristiano se aparta del mal y busca agradar a Dios en todo. Las tres situaciones nos conducen a una simple reflexión y es honestidad e integridad. Si somos honestos con nuestro Dios, es porque nosotros estamos haciendo las cosas íntegras, porque estamos poniendo en práctica todas estas cosas, todas estas recomendaciones que nos hace nuestro Dios. Y debemos reflexionar sin darnos pena, sin sentirnos mal, sin sentirnos culpables. ¿Por qué? Porque entre más honestos seamos con Dios, más bendición vamos a tener. Y todos nosotros tenemos un interés en la vida, que es ser bendecidos por nuestro Dios, vivir una vida agradable, vivir una vida bonita, vivir una vida sin tanto complique, sin tanto problema. Al mundo se le olvidó hacer feliz a Dios. El mundo ha olvidado por completo a Dios. Son muy pocas las personas que tienen temor de Dios. Son muy pocas las personas que aman a su prójimo. Son muy pocas las personas que cometen pecado y se arrepienten. Son muy pocas las personas que no miran sino solo por sus intereses propios, sino que ayudan a los demás. Hagamos esa reflexión, pero al mismo tiempo hagamos un análisis sincero de nuestras prioridades y hábitos. Sin miedo, sin temor, confiando en Dios. Dios está ahí para ayudarnos. Dios no nos va a castigar de una manera que nosotros digamos, no voy a poder, muy difícil. No. Dios nos va a ayudar a entender las cosas y nos va a ayudar a cambiar. Cuando nosotros confiamos en Dios y le dejamos a Él el trabajo duro de hacer, Él seguro que nos va a ayudar. Él nos ayuda a cargar esas cargas con las que no podemos. Debemos decidirnos a cambiar y a decirle a nuestro cuerpo, yo mando en ti. Y a decirle a nuestras mentes, yo mando en ti. Y tomar las decisiones para agradar a Dios. Reprender el cuerpo y la mente es agradar a Dios cuando reprendemos las cosas que a Él no le gustan. Vamos a realizar una quinta lectura ya para finalizar. Vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Y dice, para la honra y para la gloria de nuestro Dios. Dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, y si se aman los unos a los otros. Eran las palabras de nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Rey de Gloria, nuestro bondadoso y hermoso Señor. Nuestro Señor resumió toda la ley en el amor. El distintivo verdadero de un cristiano no es el conocimiento, ni la posesión, ni el nombre, ni el título, sino el amor sincero hacia los demás y obviamente hacia nuestro Señor Jesucristo. Amar a los demás es no pecar. Amar a los demás es no pecar, no ofender, no herir, no dañar. Eso es amar a los demás, amar al prójimo. Mandamiento entregado por nuestro Señor Jesucristo en esta lectura. Ahí lo dice claramente.
este mandamiento nuevo les doy. Así a los fariseos, a los sátrapas, a los hipócritas de esa época que se llamaban cristianos o se decían adoradores de Dios o adoradores de la ley o adoradores de las, eh, de las actos que hacían ellos y de las rutinas. Así Dios les enseñó que no eran ni muy religiosos y que no eran ni muy estudiados. ¿Por qué? Porque pues el verdadero hombre de Dios es aquel que practica las cosas de Dios. Por eso nosotros debemos preguntarnos, ¿será que nosotros estamos haciendo nuestros esfuerzos y estamos dándonos a conocer por nuestro amor? ¿Será que nos está costando mucho trabajo perdonar? ¿Será que nos estamos dedicando a criticar y no a edificar? ¿Por qué no edificamos y dejamos las críticas? Eso lo podemos hacer nosotros. Estamos enteros, estamos llenos de vida, estamos llenos de entendimiento de nuestro Dios, practicamos el cristianismo, leemos la Biblia, hacemos buenas obras, cumplimos con los mandamientos, leemos la Biblia. Entonces, ¿por qué no amamos a Dios? Porque es que no podemos amar a Dios si no amamos a nuestro prójimo. Ese es un mandamiento nuevo, pero hay que cumplirlo, porque ¿cómo podemos amar a Dios si no podemos, cómo podemos amar a Dios, a nuestro Dios, que no lo vemos? Y decimos que amamos a Dios y no lo vemos. Pero a nuestro prójimo, que lo vemos, lo palpamos, lo tenemos cerquita, lo tocamos, está ahí, próximo, cerquita, ahí, y no lo amamos y le hacemos daño, entonces ¿cómo podemos decir que amamos a Dios? No, eso es ser un falso cristiano. El que no ama a su prójimo no ama a Dios. ¿Qué hay que hacer? Primero ir y pedirle perdón a esa persona prójimo para poder pedirle a Dios que nos ayude. Para poder decir que amamos a Dios y para poder ser un verdadero cristiano. Practiquemos estos actos concretos de amor. Escuchémonos con atención, ofrezcamos ayuda, perdonemos, oremos por quienes nos han herido, no importa. Esa es la verdadera esencia de un verdadero cristiano, hacer las buenas obras. Pero ¿qué nos deja esta meditación como prioridad? Que existen dos cosas fundamentales para ser verdaderos cristianos. Dos cosas fundamentales, que son amar a nuestro prójimo y amar a nuestro Dios. Vamos a orar para finalizar y decimos: Señor, te damos gracias por revelarnos esta hermosa verdad en esta hermosa meditación. Señor, gracias por convertir nuestros corazones en corazones humildes para entender, en corazones prestos y dispuestos a cambiar, en corazones que ya han sido moldeados para ser unos verdaderos cristianos. Y si en dado caso tenemos algún error, Señor, sé tú mismo limpiándolo, ayudándonos a entender en qué estamos fallando, ayudándonos a entender que el valor de cambiar nos convierte en unos verdaderos guerreros y vamos a poder ser unos verdaderos cristianos, no de nombre, sino de testimonio. Por favor, Señor, te lo rogamos y te lo pedimos, porque queremos obedecerte. Danos el valor para cambiar. Danos la gracia para perseverar. Por favor, Señor, que el mundo te vea a ti, Señor, a nuestro Señor Jesucristo reflejado en nuestras vidas y en nuestras acciones. Yo te lo pido, te lo ruego, te lo suplicamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. La gloria sea para nuestro Dios.